Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Jueves 10 de abril de 2025. ¿Quién nos lo iba a decir cuando empezábamos el año ahí con esas intenciones, con esos objetivos? ¿Cómo van? ¿Cuántos has ido cumpliendo? Bueno, no te quiero agobiar. Pues ya sabes que hoy es jueves y que los jueves en este podcast hablamos de guerrilleros del emprendimiento y de esas habilidades, de esas técnicas, esas cosillas que uno tiene que acaparar, que tiene que atesorar para después conseguir ser un buen guerrillero del emprendimiento. Y hablamos de liderazgo en una primera etapa y ahora estamos hablando de negociación y estamos repasando diferentes técnicas de negociación. Seguro que estuviste aquí el jueves pasado, ya sabéis que estamos con la técnica de la puerta en la cara, estuvimos viendo, pues las diferentes variantes que podemos encontrar de la negociación y hoy seguiremos con este tema. Hoy seguiremos con la negociación con la técnica de la puerta en la cara, pero eso sí, vamos a hablar de cuál es su evolución histórica y diferentes negociaciones históricas que han utilizado este sistema. Así que sin más, pues vamos a empezar con esas, como te decía, negociaciones históricas. Vamos a empezar con uno de nuestros clásicos, el Tratado de Versalles, 1919. Al final, las potencias aliadas impusieron condiciones extremadamente duras a Alemania tras la Primera Guerra Mundial, muchas de las cuales, pues después fueron suavizadas en negociaciones posteriores, pero ya pusimos el punto arriba para poder ir negociando hacia abajo. También tenemos la estrategia de Henry Kissinger en la Guerra Fría, y es que en negociaciones con China y la URSS, Kissinger pedía términos drásticos en tratados de desarme, para luego, reducirlos estratégicamente. Ahora tenemos muy de actualidad, pues otro negociador que utiliza la puerta en la cara de manera habitual, que es Donald Trump, que pone esos tributos a los países extranjeros y los pone a niveles al 100% para luego sentarse a negociar, ir reduciendo esas cantidades o directamente anularlas a cambio de lo que realmente quiere conseguir, que en muchos casos es quitar y favorecer ese libre comercio. Pero en la mayoría de sus negociaciones podemos ver que esta técnica está presente y se suele utilizar para conseguir avanzar hacia ese objetivo final que tiene en mente y que muchas veces a la gente le sorprende, le parece que está, incluso se dice que está loco, pero pues realmente termina en la mayoría de los casos consiguiendo lo que necesita conseguir. Vámonos a ir ahora con las anécdotas y curiosidades de esta técnica de la puerta en la cara, pues para que también podamos ilustrar cómo este sistema de negociación ha sido utilizado en muchos contextos, en contextos históricos, empresariales, sociales, con resultados que van desde las negociaciones exitosas hasta esas estrategias de marketing brillante. Vamos con alguna anécdota, alguna curiosidad, que al final lo que buscan es ilustrar cómo esta técnica ha ido
ha ido influenciando las decisiones importantes y ha sido empleada, como te decía, en diferentes ámbitos. Ya hemos hablado del Tratado de Versalles en 1919 y, bueno, pues el objetivo, obtener concesiones, y la anécdota, pues que impusieron, como te decía, importantes impuestos en el Tratado de Versalles a Alemania, exigiendo condiciones, bueno, pues realmente duras, como reparaciones de guerra gigantesca, desmilitarización casi total. Sin embargo, en realidad, pues los aliados no esperaban que Alemania cumpliera con todas esas condiciones. Eran conscientes que las demandas iniciales serían rechazadas, pero luego utilizarían esa puerta en la cara para conseguir que Alemania aceptara algunas concesiones clave, como por ejemplo limitaciones en su ejército y el pago de reparaciones, aunque claramente mucho más reducidas. Como curiosidad, decirte que a pesar de la reducción de algunas condiciones, el tratado todavía fue visto como excesivo. Y eso al final pues contribuyó a la inestabilidad en Alemania, lo que eventualmente llevó a la Segunda Guerra Mundial. Así que la primera oferta no tiene que estar muy descabellada, pero la segunda tampoco. Como lección, pues podemos sacar que la puerta a la cara puede ser efectiva, pero si se usa en exceso, pues puede generar ese resentimiento y esas consecuencias inesperadas, como sucedió con este tema. Vamos ahora con una empresa privada, el caso de Coca-Cola y su cambio de receta en 1985. Como anécdota, decirte que en 1985 Coca-Cola hizo un cambio drástico en su fórmula y lanzó la New Coke. La reacción del público fue negativa, fue incluso furiosa, lo que obligó a la empresa a traer de vuelta la Coca-Cola clásica. Sin embargo, algunos creen que esta fue precisamente una estrategia de puerta en la cara bien ejecutada. Al ofrecer un cambio extremo, Coca-Cola generó nostalgia por esa receta original, lo que impulsó aún más las ventas cuando decidieron relanzarla. Como curiosidad, decir que Coca-Cola clásica tuvo un aumento masivo en esas ventas tras la reintroducción, demostrando que la percepción de pérdida y la comparación con una alternativa que era menos atractiva, tenemos esos tres elementos para elegir y elegimos el del medio, pues al final puede reforzar la demanda. Y es que a veces, pues introducir un cambio radical puede hacer que las personas aprecien más esas opciones anteriores al cambio. Muy importante. También podemos hablar de la técnica de venta de bienes raíces, y es, un agente inmobiliario puede influir en una compra. Vamos con la anécdota, y es que los agentes inmobiliarios utilizan esta técnica mostrando primero casas que están fuera del presupuesto de los clientes o que tienen defectos obvios. Luego presentan una casa con un precio y características más razonables que en comparación con las anteriores pues parece ser una excelente oferta. Como curiosidad, decirte que estudios han demostrado que los compradores que primero ven casas extremadamente caras están más dispuestos a gastar más en una propiedad de precio medio. Así que muy importante esa percepción del valor, ese efecto ancla que tienen los precios, porque cambia según las referencias previas. Por eso es importante anclar el precio en una cantidad elevada para que a partir de ahí pues ya el cliente esté más predispuesto a pagar un poco más por ese bien que el que tenía pensado. Vamos a ir ya con nuestros sponsors y ahora enseguida vamos con otra anécdota, otra curiosidad, en este caso como Henry Kissinger usó esta técnica para negociar con China en los años 70. Así que nos vamos a ir directamente con nuestro patrocinador y pues como esta sección estamos hablando de estas habilidades para los guerrilleros del emprendimiento, pues vamos a hablar del libro que tenemos sobre eso, en este caso sobre el liderazgo, aprender a ser un buen líder. Así que nos vamos con este libro y ahora enseguida volvemos y te cuento más cositas. ¿Quieres convertirte en un líder capaz de inspirar y motivar a tu equipo? Este libro es para ti.
Guía Burros, aprende a ser un líder, de Borja Pascual, es la herramienta esencial para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento que desean desarrollar habilidades de liderazgo efectivas. En un mundo de constantes desafíos, el liderazgo es una habilidad crucial. Este libro te guiará a través de las distintas formas de liderazgo, desde el autocrático hasta el transformacional, pasando por el liderazgo situacional y el carismático. Aprenderás cómo inspirar, motivar y crear un ambiente en el que todos trabajen hacia un objetivo común. ¿Por qué es esencial aprender a ser un buen líder? Porque un liderazgo efectivo puede ser el factor determinante en el éxito o el fracaso de un proyecto. Este libro te enseñará a desarrollar una visión clara, a comunicarte de manera efectiva y a tomar decisiones informadas. Con Guía Burros aprende a ser un líder, descubrirás las características que definen a un gran líder, como la empatía, la integridad y la capacidad de delegación. A través de las experiencias y enseñanzas de Borja Pascual, aprenderás a enfrentar desafíos y a convertir tus fracasos en oportunidades de crecimiento. El liderazgo es una de las habilidades más valiosas que debe atesorar un guerrillero del emprendimiento. Este libro no solo te proporcionará las herramientas necesarias para liderar con éxito, sino que también te preparará para navegar por los altibajos del emprendimiento con confianza y determinación. No esperes más para transformar tu potencial de liderazgo. Adquiere Guía Burros, aprende a ser un líder y comienza tu viaje hacia el éxito hoy mismo. Lo puedes encontrar en las mejores librerías y las principales plataformas online. El éxito está en tus manos. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros aprende a ser un líder, un libro fundamental para que conozcas las diferentes formas de liderazgo y puedas utilizar la que más te conviene en cada situación, en cada fase, con cada equipo, con cada miembro, para conseguir los mejores resultados. Conocer cómo se utilizan estas técnicas pues es vital. Y aquí te hablamos de muchas de ellas. Estamos hablando de las más importantes, que es el liderazgo autocrático, democrático, transformacional, transaccional, laissez-faire, carismático, situacional, servicial, paternalista, por competencias, el auténtico, el burocrático, el visionario, el coach, el estratégico, el relacional, el cruzado, el de equipo y, por ejemplo, el moral. Pues todos esos, ¿qué son? ¿Qué características tienen? ¿Qué beneficios tienen? ¿Cuándo los podemos utilizar? Bueno, pues lo tenéis en este libro, un libro que ya os digo está en las principales librerías, plataformas online, en borjapascual.org y que cuesta menos de 10 euros, 9,95. Además en borjapascual.org, que es nuestro e-commerce que utilizamos para monetizar toda esta generación de contenido, a partir de 2 libros ya no vas a pagar gastos de envío. ¿Que son 3? Pues te regalamos un cuarto libro. ¿Que son 4 libros? Te regalamos un curso valorado en 69 euros. Así que yo te recomiendo que vayas a borjapascual.org para que veas toda esa oferta y verás que tenemos pues estos libros de los jueves, de conseguir esas habilidades para el guerrillero del emprendimiento, pero también tenemos de los viernes, del aprendimiento, muchísimos. Sociedad limitada, autónomos como formas jurídicas, pero luego tenemos cómo conseguir financiación, cómo hacer la gestión laboral, qué modelos de negocio hay. Bueno, mucha formación para el emprendedor. También tenemos de los lunes esas habilidades para ser capaces de tener la mente preparada y entrenada para el éxito. O todo ese arsenal que tenemos que recopilar para conseguir los clientes que hagan que nuestros objetivos se cumplan en nuestros proyectos de emprendimiento. Así que te recuerdo, 9,95, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Y seguimos con esa anécdota en la que nos habíamos quedado de Henry Kissinger, que pues utilizó esta técnica para negociar con China en los años 70. Vamos primero con la anécdota, y es que durante la Guerra Fría, el diplomático estadounidense Henry Kissinger utilizó esta técnica de la que estamos hablando, de la puerta en la cara, en sus negociaciones con China para establecer relaciones diplomáticas. Primero, pues presentó demandas extremadamente altas, sabiendo que tendrían que ser rechazadas. Después propuso acuerdos ya más razonables, que poco a poco pues fueron aceptados porque parecían concesiones equilibradas en comparación con esa primera oferta de máximos. Como curiosidad te diré que esta estrategia contribuyó a la apertura de China a ese comercio con Occidente
y además contribuyó al eventual reconocimiento diplomático entre Estados Unidos y China en 1979. Como ves, en la diplomacia también se hacen solicitudes exageradas que después pues terminan en una oferta intermedia que parece más justa. Ahora vamos con una parte más comercial, las rebajas en el Black Friday. Y lo que siempre nos preguntamos, ¿realmente son descuentos? Bueno, como anécdota decirte que muchas tiendas inflan sus precios semanas antes del Black Friday para luego aplicar supuestos descuentos, ¿no? Imagínate un televisor que costaba 500 euros, sube a 700 y luego anuncian con un descuento especial de 200 euros, quedando nuevamente en el mismo precio, en esos 500 euros. Bueno, pues esto es una aplicación de la puerta en la cara, donde se presenta primero un precio elevado para que después la oferta final parezca mucho más atractiva. Como curiosidad, decirte que algunos consumidores han notado que esos descuentos no siempre son reales y en algunos casos los productos pueden costar lo mismo o incluso más que antes del Black Friday. Bueno, como ves, la percepción del ahorro pues puede ser manipulada a través de contrastes de precios. Uno dice, es que compran en el Black Friday, me he ahorrado 200 euros, cuando realmente pues no te has ahorrado nada. Has comprado al mismo precio. También podemos hablar de los niños y la psicología de los padres, un caso del día a día. Los niños intuitivamente aplican la técnica de la puerta en la cara cuando quieren algo de sus padres. Tú fíjate, obsérvalos. Primero piden algo irreal, como un videojuego muy caro o una mascota difícil de cuidar, algo que saben que no va a ser. Cuando los padres dicen que no, pues luego piden algo más pequeño, más razonable, como una golosina o unos sobres en el kiosco, un juguete más barato, que pues al final termina siendo aceptado porque hoy han reducido has conseguido en la negociación bajar esas peticiones, aunque no tenías obligación ni ningún motivo para que se diera ese día un regalo. Como curiosidad decirte que los estudios han demostrado que los niños aprenden estas técnicas sin necesidad de una enseñanza formal. Ellos van aprendiendo según lo que van viendo todos los días. Y es que, como ves, pues incluso desde edades tempranas las personas entienden que el tema de la comparación influye de forma notable en esa toma de decisiones. Bueno, pues como veis, los propios niños en casa. También hablarte de cómo las universidades usan la técnica en sus procesos de admisión. Como anécdota, decirte que algunas universidades piden a los postulantes que completen un proceso de aplicación largo y detallado, con múltiples ensayos y entrevistas. Después de que un estudiante invierte mucho tiempo en el proceso, pues es más probable que acepte condiciones adicionales como matrículas más altas, requisitos extra, debido a esa sensación de compromiso. Como curiosidad decirte que este efecto se basa en la idea de que cuando una persona ya ha dedicado esfuerzos a algo, es menos probable que lo rechace, porque estaría suponiendo una pérdida de tiempo, de esfuerzo. Así que la inversión inicial en un proceso hace que aceptar condiciones posteriores pues sea más fácil, y esa es la lección que nos tenemos que llevar de todo esto. Tenemos el caso de Steve Jobs y la presentación del iPad. Y decirte como anécdota que cuando Apple presentó el primer iPad en 2010, pues muchos esperaban un precio de $999. Sin embargo, en el evento de lanzamiento, Steve Jobs anunció que costaría $499. Fíjate la gestión de expectativas, lo que hizo que la oferta pareciera mucho más atractiva. En realidad, Apple nunca se planteó vender el iPad a $999, pero al establecer esa expectativa inicial, pues consiguieron que su precio real pareciera una ganga. Curiosidades. Bueno, pues decirte que este método ha sido usado en múltiples presentaciones de productos de Apple, generando pues bueno, una sensación de oportunidad única. Así que ya ves que esto de las expectativas previas puede hacer que un precio pues parezca mejor
de lo que realmente es. Tienes que ser capaz de trabajar con las expectativas de la otra parte. Para terminar esta técnica de negociación, este sistema, pues decirte que esta técnica con nombre tan particular, de la puerta en la cara, se ha utilizado en una amplia variedad de contextos, como ya hemos visto, desde la diplomacia y los negocios hasta las estrategias de venta y las relaciones personales. Bueno, su efectividad se basa en la psicología de la reciprocidad y en el contraste perceptual, que es esa técnica del anclaje cuando hablamos de neuromarketing. Y esto al final pues te influye en cómo tomamos las decisiones. A lo largo de la historia esta estrategia ha demostrado su utilidad en negociaciones políticas, en tácticas de marketing, incluso hasta en esas interacciones cotidianas, como hablábamos antes con los niños. Sin embargo, hay que hacerlo con cuidado, ya que si se exagera demasiado esa primera petición, pues puede generar esa desconfianza y ese rechazo. Así que importante comprender cómo funciona esta técnica. Eso nos va a permitir ser negociadores más efectivos y también ser consumidores más críticos, evitando caer en manipulaciones psicológicas y mejorando nuestras propias habilidades de persuasión. Verás que sí, que uno identifica, a partir de hoy identificarás estas técnicas, pero es muy complicado sobrevivir a ellas. Es una técnica muy poderosa de negociación y, como te decía, se basa en la reciprocidad, se basa en ese anclaje y bueno, la vamos a ver utilizar en ámbitos empresariales, diplomáticos, de consumo y ha demostrado a lo largo de los años su gran eficiencia. Hay que aplicarlo de manera correcta y va a influir en la toma de decisiones de la otra parte sin generar resistencia, convirtiéndola en una herramienta muy importante para los guerrilleros del emprendimiento, para los negociadores, para los vendedores, para los estrategas en esto de la comunicación. Así que ya sabes, puerta a la cara, un modelo de negociación muy interesante que tienes que aprender a utilizar. La semana que viene, pues iremos con una nueva técnica, un nuevo sistema de negociación para que puedas ir añadiendo a tu portfolio de opciones de negociación. Mañana, aprendimiento, así que vamos a aprender a emprender. Te espero aquí y como sé que vas a pasarte por este podcast, pues te voy a decir lo que te digo todos los días, que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.